Desde el año 2018, el Perú ha atravesado uno de los periodos más inestables de su historia republicana. En apenas 7 años, el país ha tenido 6 presidentes, múltiples vacancias, renuncias y protestas sociales. La corrupción, los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y la pérdida de confianza en las instituciones han sido los principales factores de esta crisis política. Sin embargo, en medio de la inestabilidad, el pueblo peruano ha mostrado un espíritu de resistencia, esperanza y exigencia de justicia. Este documental busca narrar los principales hechos que marcaron la historia reciente del Perú, desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 hasta la actualidad. 2018. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El 21 de marzo de 2018, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo tras ser acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Su renuncia se produjo después de la difusión de los llamados Kenji Videos, que mostraban negociaciones para evitar su destitución. PPK había llegado al poder en 2016, con la promesa de modernizar el país y fortalecer la economía, pero su gobierno se vio rápidamente envuelto en escándalos. Su salida generó una crisis política que abrió paso a su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción. Año 2019 al 2020. El cierre del Congreso y la vacancia de Vizcarra. Durante su gestión, Martín Vizcarra impulsó una serie de reformas políticas y judiciales para combatir la corrupción. Promovió un referéndum nacional en 2018, donde la mayoría de peruanos apoyó el fortalecimiento de la transparencia en el sistema político. Sin embargo, sus enfrentamientos con el Congreso, dominado por el fujimorismo, se volvieron constantes. Los legisladores bloquearon muchas de sus reformas, lo que llevó a Vizcarra a disolver constitucionalmente el Congreso el 30 de septiembre de 2019. Esta decisión fue respaldada por la población, que veía al Congreso como símbolo de corrupción, pero también generó controversias sobre los límites del poder presidencial. En enero del 2020 se eligió un nuevo Congreso, aunque los conflictos no cesaron. El 9 de noviembre del 2020, el Congreso destituyó a Vizcarra por incapacidad moral permanente, acusándolo de haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Esta decisión provocó una ola de indignación y protestas en todo el país. 2020. 3 presidentes en una semana. Tras la vacancia de Vizcarra, Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió la presidencia el 10 de noviembre del 2020. Su llegada al poder fue considerada por muchos como un golpe parlamentario, lo que desató masivas protestas ciudadanas en Lima y en otras regiones. Miles de jóvenes salieron a las calles en defensa de la democracia, en un movimiento histórico como la Generación del Bicentenario. La violenta represión policial dejó como saldo la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, además de decenas de heridos. Ante la presión popular y el repudio generalizado, Merino renunció 5 días después, el 15 de noviembre de ese mismo año. En su lugar, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como presidente interino, quien logró estabilizar temporalmente la situación y convocar elecciones generales para el año siguiente. Año 2021 al 2022. Gobierno de Pedro Castillo. Las elecciones del 2021 fueron una de las más polarizadas en la historia reciente del Perú. En segunda vuelta, el maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, se enfrentó a Keiko Fujimori, heredera del fujimorismo. Castillo ganó por un estrecho margen con el lema "No más pobres en un país rico" y fue proclamado presidente el 19 de julio del 2021. Su victoria fue recibida con esperanza por sectores populares, pero también con rechazo por parte de grupos empresariales y políticos tradicionales. Durante su gobierno, Castillo enfrentó continuos ataques del Congreso, denuncias de corrupción, divisiones dentro de su propio partido y una permanente crisis de gabinete. Más de 70 ministros cambiaron en poco más de un año. El 7 de diciembre del 2022, en medio de un nuevo intento de vacancia, Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, lo que fue interpretado como un intento de golpe de Estado, y en pocas horas fue detenido por la Policía Nacional y a la vez destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia ese mismo día, marcando el inicio de una nueva etapa de tensión y violencia social. Año 2022 al 2025. Gobierno de Dina Boluarte y prolongada crisis política. Tras la destitución de Castillo, Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022. Aunque su ascenso fue constitucional, gran parte de la población lo percibió como ilegítimo, pues la acusaban de haberse aliado con el Congreso para tomar el poder.
Desde el inicio de su mandato, el país fue escenario de protestas masivas, especialmente en el sur andino, como Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Apurímac. Los manifestantes exigían su renuncia, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una asamblea constituyente. Las protestas fueron reprimidas con estrecha violencia, dejando a más de 60 personas muertas y cientos de heridos. Diversas organizaciones internacionales, como la ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. El gobierno declaró estado de emergencia nacional, restringiendo derechos y militarizando regiones enteras. A pesar de la presión social y los pedidos del diálogo, Boluarte se mantuvo firme, asegurando que no renunciaría. Durante el 2023, las marchas llegaron hasta Lima en un gran movimiento denominado la Toma de Lima, símbolo del descontento nacional. Sin embargo, el Congreso, con altos índices de desaprobación, bloqueó reiteradamente los proyectos para adelantar elecciones. A nivel político, Boluarte consolidó una alianza con el Congreso y sectores conservadores, lo que le permitió mantenerse en el poder, pero debilitó la democracia. Paralelamente, enfrentó acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, además de una baja aprobación ciudadana. En el ámbito económico, aunque el Perú mantuvo cierta estabilidad fiscal, la desigualdad y la pobreza aumentaron, y muchas regiones se sintieron marginadas por el centralismo limeño. Hacia ya el 2025, el país continúa en un clima de tensión, desconfianza y crisis de representación política, con un pueblo cansado de corrupción y de los abusos del poder, pero aún esperanzado en una transformación democrática y justa. Desde 2018 hasta el 2025, el Perú ha vivido una de las etapas más turbulentas de su historia republicana. 6 presidentes, múltiples crisis institucionales y una sociedad cada vez más dividida han puesto a prueba la fortaleza de democracia peruana. Pese al panorama sombrío, el pueblo peruano ha demostrado un enorme espíritu de lucha, valentía y esperanza. Jóvenes, campesinos y ciudadanos de todas las regiones continúan exigiendo justicia, transparencia y una verdadera renovación política. El futuro del Perú dependerá de su capacidad para reconstruir la confianza en sus instituciones, castigar la corrupción y escuchar la voz del pueblo, que sigue clamando por un país más justo, unido y democrático.